Listo, mis profes, muy buenas noches. Hoy es 23 de septiembre y damos inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico para el convenio 838 del 2020, Coding for Kids. Les presento a continuación nuestra agenda. En principio, pues un saludo y bienvenida a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Eh, Como les indico, esta es nuestra segunda sesión. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es lo siguiente. Vamos a trabajar todo lo correspondiente a las unidades y las fichas, a resolver algunos temas que tenemos ahí de pronto por aclarar, o algo de la estructura de cómo se están trabajando las fichas en este momento. En la sesión anterior vimos cuáles eran las unidades. Esta vez vamos a trabajar más o menos cómo es cada unidad de una manera muy global para que lo vayamos entendiendo. Vamos a hacer un trabajo con la ficha, en este caso que estamos trabajando ya en la unidad 2, y vamos a hacerlo con la microbit. Entonces la idea es que podamos hoy demostrar cómo se hace muy bien el ejercicio para que todos lo comprendamos de la mejor manera posible y como en la sesión pasada ver cómo se trabaja en la plataforma, qué se tiene que poner, qué se tiene que quitar, cómo son las maneras de hacerlo, etcétera, etcétera. Vamos a mirar cómo se trabajan algo de las evidencias del trabajo que ustedes están en este momento desarrollando. Por ahí habían habido algunas dudas que me han expresado también por interno. Entonces, la idea es que lo podamos trabajar. Dudas y dificultades que hayamos tenido. Y esa es como tal la agenda del día de hoy. Esperamos que nos rinda para que podamos hacer, sobre todo me gustaría que trabajáramos mucho en lo que es el editor y la microbit, porque pues es un contenido que en este momento ustedes están trabajando y la idea es que les quede súper claro a cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer el día de hoy, profes, como ya debe ser costumbre, es nuestra actividad de calentamiento o nuestra actividad rompehielos. Esto siempre está relacionado con lo que ustedes hacen, puesto que en las fichas siempre ustedes van a encontrar una actividad que es una actividad rompehielos. Es una actividad que nos permite participar, que nos permite interactuar, que nos permite entre nosotros dar ideas, dar nociones de pronto los conceptos que hayamos aprendido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la idea de nuestra actividad. A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar una imagen que está relacionada entre sí con casas y cada una de las casas está unida entre sí también por unas losas. Si ustedes observan una pequeña imagen en la parte derecha, que ya enseguida la muestro más grande, cada una tiene una letra. Esos son caminos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pavimentemos las casas, perdón, las losas, para que todas las casas se comuniquen entre sí, pero teniendo en cuenta que entre menos caminos nosotros podamos establecer, así mismo se puedan conectar todas las casas y eso al costo mínimo que pueda existir. Entonces, condiciones, es posible pasar a través de otras casas, yo puedo seguir derecho. Cada una de las losas que ustedes ven entre los caminos que existen entre las casas cuestan lo mismo, tienen un costo y que es para todos igual. Y hay también puentes, entonces la idea es que podamos unir los caminos que sean necesarios para poder interconectar todas las casas, que yo pueda ir de una casa a la otra, que todas estén interconectadas al costo mínimo. Aquí está la imagen. ¿Cuál es la idea? En Zoom tenemos una herramienta que nos permite interactuar. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar la herramienta y puedo empezar a dibujar entre sí. Y esa opción pues la tienen ustedes en este momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes en este momento puedan desde sus equipos, como lo tengan, poder interactuar con la herramienta. Y vamos a tomar unos 5 minutos para que vayan poniendo sus ideas. La idea es que de pronto seleccionemos colores diferentes para que podamos ir estableciendo ideas, profe. ¿Listo? Los invito. O, bueno, no sé si tienen dudas acerca del ejercicio. Discúlpame, buenas tardes. ¿Dónde consigo ese lapicito en Zoom? Bueno, profe, yo estoy en este momento, como estoy en pantalla completa, en la parte de arriba se me abren todas las opciones y hay una que dice como anotación o edición. Justo al lado por ejemplo, tomar control remoto.
No aparece, profe. Es como es un Sí, lapicito que hay está que ahí. desplegar, anotar. A ver Anotar, si de sí. pronto Y es como un lapicito. Y ahí se te abren. dice ver opciones, ahí dice ver opciones, hay una flechita, se despliega un menú y ahí dice anotar. Entonces vamos a anotar y ahí aparece todas las herramientas que se pueden utilizar. Ok, Correcto, gracias. sí. Es que como yo estoy presentando, entonces a mí el menú me cambia la Sí, se ve posición. diferente. Se ve diferente. Sí, correcto. Entonces, bien, listo. Sí, ahí ya miren, hay varios profes que tenemos ahí con opciones. Y esto, pues la idea es precisamente poderlo relacionar con pensamiento computacional. Es decir, ¿cómo hago yo para establecer un procedimiento algorítmico que tenga un inicio, un final, unas instrucciones definidas para cumplir el objetivo, que en este caso es que todas las casas queden interconectadas al menor costo? Bueno, ahí vemos varias opciones. Bueno, la profe Andrea Sosa nos hizo un diagrama interesante. Bien. Este tipo de herramientas también, por ejemplo, nos permite dar como un uso adicional a lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, con nuestros chicos en los colegios. En ese caso, digamos que nos podemos ayudar en que ellos participen de actividades y que de ese modo participativo nosotros los podamos involucrar no solo a través de una videollamada, sino a través de la interacción que podamos tener con la herramienta. Así digamos que pueden lograrse de pronto que los chicos participen, que despierten un poquito. A veces pues estas sesiones virtuales cansan un poquito, entonces así también nos mantenemos y verificamos en general que también hayan personas que estén pendientes de lo que se está diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cositas que nos dan, pues en este caso Zoom, no he probado en Meets, por ejemplo, o en Teams, que es de Microsoft, cuál puede hacer las opciones, pero por lo menos en Zoom está este y hasta el momento me ha parecido muy chévere. Bueno, profes, nos han dado muchas ideas. Yo les voy a dar la solución más próxima que hayamos podido encontrar. En el grupo la voy a compartir cuando terminemos las sesiones y de esa manera más o menos vemos cuál sería en este caso la opción de establecer una ruta que interconecte todas las casas al menor costo posible. Pero les agradezco mucho por su participación y me parece súper importante que podamos manejar estas herramientas de ese modo. ¿Listo, profes? Entonces vamos a continuar, ¿les parece? Muchísimas gracias. Listo. Bien. Listos, profes. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo en este caso que tenemos planteado? Explicar la estructura de los bloques, unidades y fichas que hemos trabajado en la plataforma. ¿Cuáles son sus principales componentes? En qué se diferencian de pronto uno de los otros, qué hay que trabajar en general cuando estamos nosotros allá en plataforma con respecto a las fichas. Vamos a hacer un trabajo interesante con el uso del editor, la plataforma de programación y cómo se relaciona con la Microbit. De pronto para los profes que no hayan visto la Microbit en las sesiones anteriores, aquí se las presento. Entonces, como pueden observar, es una tarjeta muy pequeñita, apenas de 4 por 5 centímetros. Entonces, esta la vamos a trabajar hoy, vamos a hacerle la programación correspondiente y vamos a mirar cómo funciona y cómo la vamos a programar en vivo y en directo. ¿Listo? Vamos a crear cómo es la ejecución de las actividades desconectadas y cuál es el alcance de esas actividades de recopilación de evidencias que nosotros hemos venido, digamos, de alguna manera haciendo, replicando y recopilando.
con los chicos. Entonces, vamos a mirar cómo trabajamos eso ahorita en un momentico. ¿Listo, profes? Gracias. Listo. Listo, profes. Siguientes, listo. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en este momento las unidades y las fichas? Esto es básicamente para que nosotros entendamos cómo estamos haciendo el trabajo allá en plataforma. Entonces, en principio tenemos lo siguiente. Las unidades como tal, cada una de ellas está relacionada con una ficha de trabajo que se les está liberando a ustedes en la medida en que se va avanzando. Cada una tiene una introducción a la unidad y esa unidad tiene aprendizajes y un video. Cuando terminamos eso, pasamos a hacer el desarrollo de la ficha. Entonces viene la ficha, un video correspondiente a la ficha y luego vienen las actividades de las fichas en general. Para esas actividades de las fichas tenemos entonces un digamos, una primera toma de evidencias, que es un trabajo del docente como tal que ha hecho con la ficha. Entonces, si ustedes observan acá, es opcional. ¿Es opcional en qué sentido? Pues como hemos nosotros tratado de trabajar con ustedes, es la réplica con los chicos y no es posible en todos los casos. Entonces la idea es que, como es opcional en este caso, es que ustedes puedan recopilar sus evidencias de pronto en trabajo propio y eso que lo puedan subir a la plataforma. Ya les explico ese pequeño detalle que es muy importante en una diapositiva siguiente. Luego, ¿qué viene? Ya el componente para la enseñanza, que son las actividades de consolidación. Ahí también hay otra recopilación que son en general talleres que se dejan para que ustedes puedan hacer el trabajo con los estudiantes directamente. También se deja opcional en tanto, pues igual, no es posible siempre aplicar las evidencias con los chicos. Entonces la réplica a veces se complica. Por ejemplo, hay profes que me han escrito que no están trabajando directamente con los chicos, que han trabajado, digamos, con dinámicas diferentes, entonces no tienen contacto con ellos. Entonces, ese es como tal un ejercicio. ¿Qué debemos recordar de las unidades y de las fichas? Cada una de ellas, cada unidad está relacionada directamente con una ficha didáctica. La unidad 0 con la ficha 0, la unidad 1 con la ficha 1 y así sucesivamente. Cada una de ellas tiene actividades que se proponen para los estudiantes. Digamos que en este caso, pues ustedes son nuestros estudiantes, son los estudiantes en este momento, y de esa manera pues buscamos profundizar en los conocimientos, habilidades y comprensiones para que ustedes puedan replicar luego eso en términos del pensamiento computacional con los chicos. Súper importante pues que todos aquí en primera instancia comprendamos qué es el pensamiento computacional. El desarrollo de la ficha como tal no está solo para aprender temas de pensamiento computacional, sino que también podamos ver el tema de la programación, la lógica, la codificación, y eso también desde una perspectiva de los estudiantes, porque pues finalmente cuando hagamos la réplica con ellos, vamos a encontrar que ellos pues también pueden dar ideas, profundizar en algunas cosas, preguntar muchas más, el tema de las dudas, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante. Asimismo, nosotros contemplamos un trabajo con el editor y la Microbit. El editor en este caso pues es la plataforma de programación que se llama MakeCode. Esa aplicación tiene, digamos, el editor tiene la aplicación equivalente en el celular que pues también se puede, digamos, acceder a través de los navegadores. El tema con una aplicación de este tipo en un celular es que al ser la pantalla tan pequeña se puede dificultar. Sin embargo, cuando trabajamos en computador o en tabletas, pues digamos, ya tenemos un espacio de trabajo mucho más grande y es diferente. ¿Qué pasa? No todos ustedes tienen en sus colegios computadores o tabletas o la mezcla de ellas o celulares. Entonces, eso se ha evidenciado a veces en algunos colegios, entonces pues tratamos siempre de buscar como las alternativas. Esto, cuando nosotros estamos trabajando el editor y la Microbit, estamos trabajando específicamente actividades que se llaman conectadas. Entonces, cada vez que trabajemos MakeCode o su equivalente en aplicación, estamos trabajando actividades que son conectadas. Y pues ahí, como vimos en la sesión anterior, está el simulador que nos permite verificar que todo lo que hemos programado funcione. Si no nos funciona como nosotros esperamos, en el simulador tampoco con toda seguridad nos va a funcionar en la tarjeta cuando ya la hayamos programado. Entonces, eso es un hecho irrefutable. Casi que se puede decir que es muy parecido. A veces de pronto hay cosas que no concuerdan muy bien cuando ya se programa, pero cuando ya son programas de pronto muy extensos o muy complejos.
Cuando tengan la microbit, que ya se las mostré, la idea es precisamente comprobar que lo que hayamos programado acá nos funcione, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer el programa y lo vamos a verificar acá mismo en la tarjeta para que podamos hacer la verificación de que lo que hagamos en la programación efectivamente acá está puesto. ¿Listo? Aquí entonces vamos a mirar el tema de las evidencias del trabajo. ¿Qué pasa? Pues cada ficha tiene unas actividades que están asociadas a unos videos. Esas actividades, digamos que son las que se espera que ustedes puedan replicar, que puedan hacer también los pasos a pasos que se presentan allá para cuando estén en plataforma, y cuando estén en el MakeCode, haciendo su programación, etc. Entonces, la idea es que para nosotros es muy importante que ustedes puedan subir esas evidencias. ¿Cómo las pueden subir? Pueden ser capturas de pantalla del código. En nuestro caso, el código, lo que estamos trabajando es simplemente bloques, nada más. ¿Es válido que publiquen o que capturen, por ejemplo, el código en Java o en Python? También, totalmente. Pero pues como en estas primeras instancias estamos trabajando bloques, pues trabajamos bloques para pues lograr un mejor entendimiento. Por ejemplo, he tenido profes que me han escrito con capturas de pantalla de los códigos. Entonces, de hecho, de pronto hoy tomamos uno de ellos, si los profes permiten, para de pronto mirar qué errores se pueden haber presentado para que no funcionara el código como se esperaba. Si ustedes toman videos del resultado, lo más recomendable es que no se vean las caras de los participantes, esto con el fin de proteger la identidad de ellos. Esa es una recomendación que se hace para que la tengamos en cuenta. También profe, discúlpeme, me salió un momento, ¿me escuchan ya? Sí, ya se escucha. Sí, señor, ya se escucha. Ok, no, tuve aquí un inconveniente con mi red. Permítanme un momento. Profes, ¿me indican de pronto en dónde quedé para...? En las actividades, estaba mencionando las evidencias de las actividades. Listo, profe, gracias. Perfecto, entonces aquí voy a volver a compartir pantalla. Listo. Acá me quedé, ¿verdad? Sí, señor. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, bueno, les decía, tenemos 4 videos, cada uno de los 4 videos tienen algunas actividades para realizar. De cada actividad se pueden subir evidencias. Entonces, la idea de las evidencias es que puedan ser capturas de pantalla del código que se haya trabajado, videos que muestren el resultado con la recomendación de que sea sin caras para así proteger la identidad de los participantes. También ustedes pueden tomar los pantallazos o las capturas e irlas acomodando en un documento en PDF o en Word. De esa manera, pues nosotros vamos también a ir recopilando la información y se puede agrupar en un solo documento. Por ejemplo, cuando estemos trabajando las actividades desconectadas y si no tenemos acceso con los chicos, podemos hacerlo de pronto con un familiar, pues de pronto los hijos, los hermanos, bueno, de pronto lo que tengamos ahí a la mano para poder hacer como tal el ejercicio. Entonces, esa es una opción que se puede trabajar. Listo, tengo un mensaje en el chat. Permítanme. La profe Angélica del Pilar nos dice que hay problema con la captura de voz de los chicos. Sí, también puede ser. Entonces, bueno, esa pregunta no me la habían hecho, no la había tenido en cuenta, entonces yo la voy a tener acá, precisamente anotada para poderla consultar con el grupo. Para poder tener eso claro, en caso tal, profe Angélica. Muchas gracias por la información. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Cómo viene entonces el trabajo en la ficha? Es decir, las evidencias del trabajo. La idea es precisamente motivar el trabajo con los chicos.
No es obligatorio, simplemente son recomendaciones que se hacen. Pero, digamos, las fichas cada una tiene los enlaces a los videos para que también los estudiantes se puedan apoyar. Entonces, ustedes pueden enviar los enlaces a los videos para que ellos puedan allá hacer su verificación y puedan de pronto seguir el paso a paso de manera, a manera de réplica también del trabajo que ustedes están haciendo. Digamos, pues, ese es un material que ya está disponible para que también ustedes lo puedan plasmar. También en ese caso es lograr evidencias de ese trabajo, como fotos o videos de los productos, siempre y cuando no se vean las caras, y pues voy a consultar el tema de la voz para que lo podamos entonces nosotros verificar y que quedemos claros con eso. ¿Listo? La idea es que precisamente este trabajo con estudiantes nos ayude también mejor cómo estamos nosotros replicando el contenido de las fichas, y de esa manera también ellos cómo nos retroalimentan eso, para que si ustedes tienen dudas, como les he dicho siempre, profes, pueden contar conmigo para lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, más o menos ese es como el panorama general de lo que en este momento se está trabajando, las unidades, las fichas en plataforma. No sé si tengamos alguna pregunta o si no, para avanzar entonces con el trabajo en la plataforma en MakeCode. Profe, buenas noches. ¿Sí, señor? Profe, es que su merced colocó un mensaje que hasta mañana hay plazo de entregar las actividades, o sea, todos de la unidad 1 y 2, ¿será? ¿O solo de la 1, profe? No, de la 1, profe, que era de la semana pasada. Ah, ok, profe, gracias. Sí, señor. Profe, Yo pero también tengo que... también dice, perdón, profe, es que ahí dice que el plazo es hasta el 11 de octubre, además casi todas las fichas dicen Sí, como... es que ahí sale porque esa es la fecha en la que nosotros esperamos terminar el curso. ok. Pero el curso ya como tal, todas las unidades. Entonces, claro, esa es la Ok. confusión que hay, por eso pues digamos yo les escribí que lo que es de la unidad 1, las actividades para el día de mañana con respecto al taller. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto, profe, sí, señor. Yo tengo dos observaciones con respecto a eso. Señora, Una, claro que sí. pues, como la ficha es tan extensa, pues yo sí la estoy trabajando con mis estudiantes y yo me veo con ellos una hora, una vez por semana. Sí, Entonces es muy difícil para mí terminar o entregar evidencias de un trabajo que yo sí estoy haciendo procesualmente, literal con ellos. De pronto les cambié algunas cosas, pero el tiempo no da para terminar una ficha en 2 horas de clase, una hora de clase. Igual pues se tienen algunas evidencias, pero no la de la ficha completa para esta semana, por ejemplo. sí, señora, listo. Entonces queda como cortado el trabajo, porque si la idea es correr, o sea, porque a mí me parece que eso es lo que estamos haciendo, porque el trabajo de algoritmos y de programación para ellos es un poco complejo, aunque son grandes los chicos con los que yo estoy trabajando, es un poco complejo, y ya tenían un proceso anterior a eso, y así ha sido complicado trabajar. Extenso trabajo, y me parece que nos estamos apresurando demasiado con eso. Entonces, pues, si es por entregar, pues yo diría que, listo, yo hago las actividades y las entrego. Pero si es para de verdad hacer un proceso con los chicos, es mejor tener el tiempo completo. Ok, profe, listo. Sí, porque me parece que nos estamos contradiciendo o que se están contradiciendo. Porque si yo quiero hacer el trabajo con mis estudiantes, las fichas son demasiado extensas y nos están dando, o sea, tú montas la ficha el lunes, yo tengo clase con ellos el lunes, entonces yo voy una semana atrasada a comparación de eso, digámoslo así. Listo, Entonces profe. es muy difícil entregar en los tiempos exigidos por lo largo. Uno, eso. Y dos, yo estuve mirando la ficha 2 y me habla de diagramación de flujo o me muestra algunos diagramas de flujo, pero digamos, yo los trabajé en DFD, ya en el programa y demás. Entonces, ¿hay algún problema que esas evidencias sean sobre esos programas? Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias Por por ejemplo, DFD, subir un Tranquilo. link de DFD.
Listo, profe. Listo, gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ok. No, bueno, primero, tienes toda la razón, las fichas son muy largas. De hecho, la aplicación de las fichas tienen más o menos un tiempo promedio de aplicación, de duración de aplicación con los chicos, digamos, en tiempo real, de más o menos entre mes y medio, es lo que se ha estimado. Eh, digamos que lo que nosotros estamos esperando acá es, vista la unidad, cualquiera de las evidencias, por eso se ponen opcionales. Acá tenemos en la presentación que las evidencias del trabajo docente en la ficha sean opcionales. Digamos, como ustedes van avanzando en la medida en que van desarrollando las actividades y cada actividad tiene pues su tarea, esas actividades son las que queremos recopilar. Igual para los de estudiantes. Ahí está, digamos, entre paréntesis el tema opcional porque todo eso se reconoce, pero si, por ejemplo, se puede trabajar algo de lo desconectado o algo de lo conectado con los chicos y que se pueda replicar, eso sería maravilloso porque lo podemos tomar como evidencia del trabajo. Claro, sí, las fichas son muy largas, porque pues claro, en términos de su estructura, los aprendizajes, luego la actividad desconectada, luego viene la actividad conectada, luego vienen temas adicionales para ir más lejos. El tema de historia que ustedes ven en la ficha hay un tema de historia que tiene que ver con las mujeres, con el trabajo que ha hecho las mujeres. Es largo, es largo. Entonces sí, pues claro, no es la idea de correr, sino de poder de pronto hacer algo de réplica con los chicos de lo que se pueda para que nosotros lo podamos de esa manera ir evidenciando. Pero sí, profe, en términos del tiempo sí tienes razón, es muy largo, pero pues digamos que la idea es solamente recuperar lo que podamos hacer de réplica, ¿listo? En términos de tu pregunta con respecto a los diagramas de flujo, sí, es posible, claro. DFD, para los que de pronto no conozcan, es un editor o un software que nos permite también hacer diagramas de flujo. De hecho, pues la idea es que también mostremos hoy más o menos cómo se trabajan los diagramas de flujo que están propuestos en la guía, porque son de hecho pues más abstractos que o los que ya están disponibles en DFD. Para de pronto si alguien tiene preguntas al respecto, que las podamos resolver. Pero si ustedes hacen o ya tienen conocimiento de ese software y hacen los diagramas de flujo allí, sí pueden subir eso como evidencia también, no hay ningún problema. ¿Listo, profe? Entonces, si de pronto no hay más preguntas, podemos entonces ponernos con manos a la obra con el Make Code. ¿Les parece? Profe, una última pregunta Con y gusto, profe, avanzamos. sí, continúa. Bueno, yo le entendí, hay 4 partes de la ficha. La conectados, desconectados, para ir más lejos y creo que hay otra que es como un reto, bueno, hay algo adicional. Bueno, Sí, son señora. cuatro actividades. De esas 4 actividades hay que tratar de subir las evidencias de las 4 o lo que acaba de decir, solamente se puede de una o de las que se puedan. De las que se pueda, profe, de las que se pueda. De acuerdo. Y en ese orden de ideas, también dentro de la plataforma vi que aparte de subir esas evidencias, existe un taller. Ese taller es, digamos que ya propio del que realiza el docente. Es correcto, sí, señora. De acuerdo. Es correcto, es tal cual, sí, sí. Entonces, digamos que, claro, como hay tantas secciones de la ficha y como dice la profe Angélica, eh, es tan largo, claro, es muy difícil poder aplicarlo todo, pero entonces por eso ponemos opcional, es de pronto cuál de todas lo vamos haciendo. Igual como hay tareas propias de ustedes en plataforma que van haciendo como tal, por ejemplo, edición con el MakeCode. Entonces, ya ustedes hicieron su programa, exploraron, tomaron pantallazos y eso nos sirve a nosotros para tener de evidencia de su trabajo también. Entonces, sí es la idea, esa es la idea, sí señora, ¿listo? De acuerdo, gracias. Listo, profe, con gusto. Bueno, profesor, entonces vamos a ponernos a manos a la microbit. Entonces, ¿cuál es la tarea que vamos a trabajar el día de hoy? Está muy relacionada con lo que ustedes están trabajando en este momento en la ficha. Entonces, dice, eh, vamos a trabajar el sensor de temperatura de la microbit para detectar si una persona tiene fiebre o no. Esa es nuestra actividad del día de hoy. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en este caso, mostrarles a ustedes el editor. Creo que algo pasó con mi cámara, no, parece que no me están viendo. Se ve blanco. Se ve blanco, ¿verdad?
Bueno, no, parece que algo pasó. Pero bueno, listo. Entonces voy a compartir con ustedes el editor. Ya me indican por favor si venimos el editor, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Señor, se Listo. ve bien. Bien, Sí, sí, se ve, sí se ve. Perfecto, listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, profes, ¿cuál es la idea en este caso? Tenemos entonces nuestro ya espacio de trabajo. Vamos a dar nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí un nombre. Ayer trabajamos medidor de fiebre. Hoy le vamos a poner medidor de temperatura. Para cambiarle el nombrecito. Y lo que quiero que veamos entonces es cómo trabajar el sensor de temperatura. Voy a mirar porque necesito la cámara para mostrarles el resultado con la microwave, pero bueno, ya lo miramos. Entonces, bueno, en principio tenemos entonces por defecto lo que nos carga la plataforma, que es al iniciar y el para siempre. Entonces recordemos que si nosotros trabajamos el código al iniciar, solo se nos va a ejecutar una vez. Y eso es todo. Si lo trabajamos para siempre, él va a ser un ciclo, recuerden esta palabra ciclo, que va a ejecutarse siempre que el microbit esté encendida. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos indican? Nos indican en principio que vamos a medir una temperatura. Si la temperatura es mayor a 37 grados, o lo que estamos sensando en este caso, lo que estamos midiendo, tiene fiebre. Si es menor a 37 grados, no tiene fiebre. Eso es hasta el momento lo que tenemos en este caso como objetivo del código que vamos a ejecutar. Entonces, como primera instancia, vamos a encontrar que un sensor, en este caso el de temperatura, es una entrada a la microwave. Entonces, ustedes van a observar por acá que tenemos entonces ya algunas variables que nos permiten medir cosas. Por ejemplo, el nivel de luz, dirección de la brújula y en nuestro caso, la temperatura. Entonces quiero que prestemos mucha atención a la forma de este elemento, de este bloque. Lo voy a arrastrar. Y si podemos observar, no podemos incluirlo en ninguna parte porque su forma no corresponde. ¿Qué pasa? Tenemos entonces que mirar cómo nosotros incluimos un bloque que nos permita mirar qué está pasando con la temperatura. Para eso podemos ir al bloque básico. Y en el bloque básico podemos utilizar este subbloque que es mostrar número. Lo podemos incluir para siempre. Y vamos a trabajar en este caso este subbloque de temperatura. Y si ustedes observan, ese sí es compatible con la forma que estamos trabajando en el subbloque mostrar número. Lo podemos soltar y él automáticamente ya se incorpora. Ahora, ¿qué pasó? Vamos al simulador. Ya terminamos como tal el código solamente para esta demostración que ya miramos el resto. ¿Cómo vamos a interactuar nosotros con la temperatura respecto a la microwave? Si ustedes observan, acá apareció una barra que en este caso nos está mostrando 21 grados. Esta barra a mí me permite simular un cambio de temperatura en el sensor de la microwave. Entonces, si yo pongo 32, aquí me muestra 32. Si yo pongo 4, ella me va a mostrar 4. Y ahí se va a quedar. Si le pongo 3, o menos 5, menos 2, y así sucesivamente, ella va a tomar esa simulación como tal de la temperatura ahí y nos va a mostrar. Entonces le damos el código. Recordemos que siempre vamos a poder leer el código muy, muy literal. Y dice, para siempre, muestre el número de la temperatura que estoy sensando. Entonces aquí estamos. ¿Listo? Permítanme. Si nosotros acá pusiéramos al iniciar, vamos a mostrar lo siguiente, profes. Él, bueno, toma su tiempo para que compile. Y inicialmente él carga siempre por defecto en 21 grados. Pero miren que si yo cambio el valor, él ya no me muestra nada porque como les indico, al iniciar es solo una vez. Entonces aquí tenemos ya un parámetro
que podemos establecer y va a ser para siempre. ¿Listo? Pero entonces ahora nos dicen, bueno, si la temperatura es mayor a 37, vamos a mostrar que tiene fiebre. Y si la temperatura es otro valor que no sea mayor a 37, tenemos que decir que no tiene fiebre. Para eso nosotros vamos a involucrar dos maneras diferentes de poder trabajar ese concepto. Podemos ir al bloque de lógica. Y si ustedes ven acá, tenemos unas opciones que son condicionales. Finalmente, si yo leo como tal el ejercicio, dice, si la temperatura es mayor a 37, entonces tengo fiebre. Si no, entonces no tengo fiebre. Entonces es una condición. Podemos entonces arrastrar nuestra primera condición acá, pero nos falta el elemento de comparación. Todo elemento de condición tiene una comparación. En este caso, vamos a utilizar una comparación mayor que o menor que para hacer nuestra comparación. Entonces, quiero que observemos la estructura de estos bloques. En principio, vemos acá entonces que aquí tenemos una opción si verdadero o si falso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos trabajando estos elementos condicionales, tendemos a evaluar una condición precisamente que nos va a devolver un valor que es verdadero o falso. Entonces, ¿yo qué digo? Si la temperatura es mayor a 37 grados y si se cumple, eso es verdadero, eso es una afirmación verdadera. De lo contrario, sería una afirmación falsa. Entonces, voy acá a borrar esto y voy a incluir esto en nuestro para siempre. ¿Listo? Observemos lo siguiente. Este subbloque de lógica lo puedo integrar acá. Simplemente lo suelto y de esa manera yo puedo empezar a hacer mis comparaciones. Entonces aquí yo puedo hacer mayor que, menor que, diferente de, no es igual, mayor o igual, menor o igual, etc. Entonces aquí yo lo que puedo hacer, bueno, listo, voy a leer. Si la temperatura, por ejemplo, es mayor a 37, entonces, lo que a mí me gusta muchísimo del MakeCode de nuestro editor es que de verdad lo podemos leer muy literal. Para siempre, si la temperatura es mayor a 37, entonces hago algo. En este caso, si nuestra temperatura es mayor a 37, yo lo que puedo hacer es muestro una cadena de texto y digo, por ejemplo, tengo fiebre. ¿Listo? Entonces, el ejercicio precisamente nos dice que el sensor de la temperatura detectará si una persona tiene fiebre o no. Entonces vamos a poner, en vez de tengo fiebre, tiene fiebre. Vamos entonces, profes, a verificar si el programa funciona. Entonces, en este caso ya el editor está listo. Al iniciar no lo voy a utilizar por el momento, entonces vamos a dejar solamente el para siempre para que podamos entonces verificar solo este pedacito de código. Por ejemplo, la temperatura en este caso es 21 grados. Voy a leer el programa y digo, para siempre, si la temperatura que en este caso es 21 grados es mayor a 37, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Quién me da la respuesta en este caso? Falso. Falso. Es falso, correcto. Como es falso, entonces por el momento no voy a hacer nada porque no tengo una condición que se cumpla acá programada. Entonces voy a aumentar la temperatura a 38 grados. En este caso ya la Microbit hace algo. Vamos a verificar, dice tengo fiebre. Tiene fiebre, perdón. Correcto, ¿por qué? Porque digo, si la temperatura, ¿cuál es la temperatura en este momento que está marcada acá? 38. 38. Si 38 es correcto, mayor a 37, entonces muestro la cadena, tiene fiebre. Efectivamente, 38 es mayor a 37, verdadero. Como es verdadero, entonces ya ejecuto lo que corresponde aquí al verdadero. La profe Aura Basto levanta la mano. Profe, continúa, con mucho gusto. Profe, una pregunta, ¿la Microbit tiene ese sensor automático de temperatura?
Excelente pregunta, profe. Es que tengo la cámara. Permíteme un minuto, voy a desconectar la cámara, a ver qué me pasó y vuelvo y la conecto para mostrarles. ¿Listo? Bueno, Bueno, No, se sigue viendo blanco. Bueno. Vamos a utilizar esta opción. ¿Me ven ya, profes? Sí, señor. Sí, ya. Listo, entonces vamos a ver. Voy a tratar de mostrarles. Entonces tenemos la parte posterior, la parte de frente de la microbit, perdón. Ahí tenemos los botones y la matriz de LEDs. En la parte trasera encontramos la electrónica general de la tarjeta y vamos a encontrar un chip muy chiquitico que está acá, que es el procesador. El sensor de temperatura de la microbit está incorporado en este procesador. Entonces, en general, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos el ejercicio, ya cuando lo programemos, la microbit lo que nos va a mostrar es la temperatura que en ese momento tiene el procesador. Entonces, ¿cuál es la característica? Si nosotros queremos variar la temperatura que en ese momento estamos trabajando, tenemos que variar la temperatura que está en ese momento recibiendo el procesador. No es un sensor como tal que yo tenga en otra parte. Digamos que ellos lo trataron de incluir ahí, los que fabricaron la tarjeta, pero siempre, digamos, si ya estoy en un poquito más de avance, lo que puedo hacer es conectar un escudo adicional con sensores adicionales. Pero en la demostración ya vamos a ver ahorita cómo funciona y vemos unas cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo, profe? bueno. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí de pronto no sé si tengamos alguna otra duda, alguna otra pregunta. Digamos que lo que podemos ver en este caso es que pues ya cumplimos el objetivo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que ya cumplimos el objetivo o no? Yo creo que no, porque dice que toca establecer cuando tiene menos, o sea, colocarle cuando ya no tiene fiebre. Ok, No, porque ahí falta una comparación de igual, o es decir, cuando el valor sea 37, cuando sea menor. Porque siempre esas comparaciones se hacen, tiene que tener doble respuesta, sí y no. Sobre todo en los ejercicios cuando es un comparativo, por ejemplo, de temperatura. correcto, profe. Entonces, claro, ya nosotros... Profe, Señor. entonces en sí no serviría para hacer como decir, un sensor de temperatura para en estas ocasiones de coronavirus, alguien ponerle el sensor no se puede, ¿cierto? Esencialmente de pronto no, porque tendríamos que pegarle la tarjeta a la persona en la frente y esperar unos cuantos segunditos mientras que miramos a ver si de pronto cambia o no la temperatura. Pero sí cambia. Ya ahorita hacemos la demostración, porque ese sensor en particular trabaja así, porque como está incorporado en el procesador, entonces él lo que hace es medir la temperatura del sensor, del procesador. Del sensor. Sí, señor. Ah, ok.
pero gracias, profes, por las preguntas. Exactamente lo que dicen las profes. Claro, ya evaluamos la condición verdadera, pero no hemos evaluado la condición falsa. No pasa nada, digamos, si en este caso la microbit no tiene ningún programa que evalúe la condición falsa. El profe Luis Felipe levanta la mano, señor. Señor profe Luis Felipe. Buenas tardes, una preguntita, profe. Sí, Nosotros señor. tenemos un sistema de riego en unas huertas verticales y normalmente pues el sistema de riego está condicionado al estrés ambiental que se puede generar en las plantas si el suministro de agua sea al mediodía, ¿sí? Pero si la temperatura que nosotros necesitamos para que se haga el riego debe estar entre 14 y 15 grados, eso se puede programar, es decir, nosotros tenemos la temperatura que sea igual, o qué pena, que sea inferior, por ejemplo, a 17 grados para que la microbit programe el sistema de riego. Sí, claro, pero en este caso tendríamos que utilizar un sensor externo. Entonces, porque, ¿qué pasaría con el sensor que tenemos incorporado? Como está pegado al procesador, tendríamos que de pronto meter la microbit dentro de la planta para que sense esa temperatura. ¿Me explico? Entonces no nos serviría porque pues ya se dañaría. Lo que podemos hacer es utilizar un sensor externo y conectarlo a uno de los pines acá que podemos nosotros programar. De hecho, hay algo de eso en la unidad en donde nosotros evaluamos, por ejemplo, el pin 0 y el pin 1, que esa es una actividad que también quiero hacer con ustedes. Entonces, pero ya tendríamos que hacerlo con un sensor externo que nos mida pues esos rangos de temperatura y que incluso si usted tiene el sistema de riego, también puede utilizar otros pines para que active allá de pronto los dispositivos externos que van a habilitar las bombas o las válvulas que van a habilitar el agua o a quitarla. Pero eso se puede hacer. De hecho, ya hay proyectos de esos más o menos elaborados. Creo que incluso en la plataforma en MakeCode hay una ya hecha. De pronto, si tenemos oportunidad al final, las mostramos. Pero sí es posible, es totalmente posible. Gracias, profe. Con mucho gusto, profe. Listo, profe. Entonces, claro, continuando con el ejercicio y con las preguntas que ya hemos tenido acá más o menos, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay varias maneras. Podemos decir y arrastrar otro bloque de lógica, que generalmente es lo que de pronto podemos nosotros hacer de primera mano. Yo lo que puedo hacer es este pedazo de código también acá de bloque, lo puedo duplicar para no, digamos, volverlo a hacer por completo. Y puedo decir, bueno, ya tengo, si la temperatura es mayor a 37, entonces muestro la cadena, tengo fiebre o tiene fiebre. Y caso inverso, o sea, cuando la temperatura sea menor a 37, lo que digo es, voy a simplificar de pronto acá un poco y voy a decir, sin fiebre, ¿verdad? Esa es una manera de hacerlo. Pero, profe, señor. Lo que pasa es que no sería del todo cierto, porque ahí en el momento en que marque 37 exactos, no daría ningún mensaje. Entonces tendría que ser menor o igual. Correcto. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a evaluar todas las posibilidades que hayan y ese es el trabajo, profe. Precisamente eso es lo chévere. O sea, muchas gracias, porque la idea es que empecemos desde el punto de vista del pensamiento computacional, es evaluar todas las opciones, claro. Y esa es la idea, eso es lo que yo quiero que hagamos nosotros acá. Muy bien, profe, excelente. Porque hagamos la demostración. Claro, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos menor a 37, mayor a 37 e igual a 37. ¿Qué pasa con la microbit? ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos 19 grados. En este caso, evaluaría menor a 37 grados. Como la opción verdadera en este caso es nuestro bloque de código de abajo, me está diciendo que sin fiebre. ¿Correcto? Entonces, voy a aumentar drásticamente a 43 y voy a decir, bueno, ya tengo 43 grados. ¿Cuál bloque de código estoy evaluando como verdadero? El de arriba. Entonces, me tendría que decirle que tengo fiebre. Tiene fiebre, que es lo que estamos viendo en este momento. Voy a mirar entonces qué pasa con 37 grados específicamente. Aquí pueden pasar varias cosas. Queremos saber que ella termine de hacer la ejecución. Entonces, claro, tengo 37 grados, no tengo esa opción evaluada, por lo tanto la microbit no me está mostrando nada. Profe Angélica, tú levantaste la mano.
Sí, señor. Es una preguntita ahí del sí, el no y el entonces. Claro que sí. También puedo meter dentro de esa misma afirmación opciones anidadas, es decir, por ejemplo, yo les puse a ellos un ejercicio de leer los lados de un triángulo, es decir, si es equilátero, isósceles o escaleno, ¿sí? Sí. Entonces yo necesito que ellos me comparen en uno de ellos me comparan dos lados, y ahí tienen que hacer la opción O. Esa opción O la puedo tener ahí dentro de ese mismo sí, o tengo que hacerla después. O sea, si el lado 1 es igual al lado 2 o la opción I, el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 2 es igual al lado 3, entonces, o si eso Ok. se cumple, entonces haga. Listo, profe. Claro que sí. Hay opciones. ¿Cómo anidaría eso? Hay varias opciones. Por ejemplo, la que yo haría más fácil, más acertada de pronto. Voy aquí a lógica y tú encuentras en lógica también condiciones booleanas y condiciones booleanas o. Entonces, yo lo que puedo hacer es arrastrar acá. Voy a salirme un poquito pues, para responder de pronto tu pregunta. Voy a hacerlo al iniciar, solamente para la demostración, rápidamente. Y yo lo que puedo es hacer, claro, mi bloque de evaluación, que en este caso pues verdadero o falso, lo voy a tener acá. Entonces acá, voy a hacerlo aquí, por ejemplo, rápidamente. Voy a decir, si la temperatura es mayor a 37 grados o voy aquí a hacer otra cosa y voy a decir, o la temperatura es tal vez menor a 15 grados, por ejemplo, voy a mostrar, o sea, ahí voy a estar trabajando un rango, que sería lo que sea mayor a 37 o menor a 15. Entonces voy a mostrar el corazón. Pero ¿qué pasa? Como lo tengo al iniciar, él me va a mostrar si se cumple la opción, el corazón. Pero como no se cumple la opción, entonces no me muestra nada. Voy a cambiar aquí el 15 por el 21, porque como por 22. Porque como es para que se cumpla en un inicio. Entonces, como se cumplió, él me muestra la opción. ¿Sí me explico, profes? ¿O los enredo mucho? Sí, ¿O hago una demostración No, aparte? ahí está perfecto. Ahí está bien. Porque claro, Gracias. ya... Pues, profe, la verdad, yo sí lo voy a decir, ¿no? Pues yo por lo menos soy docente de primaria, yo sé que aquí hay docentes de tecnología, informática y Sí. han manejado muchas condicionales, todo eso. Un poquito rápido, trato de entender y captar lo que más puedo, pero para mí sí es un poquito confundida la explicación con tantas condicionales. No, claro, por supuesto. Pues digamos que la idea pues precisamente es ir pasito a pasito. Yo aprovecho para resolver las dudas de pronto para los otros profes, pero claro, la idea no es enredarnos mucho porque puede ser mucha información al principio y claro, eso nos explota la cabeza. Pero, claro. Pero digamos, para Pero me está resolver... asustando, no, yo no sigo con eso porque definitivamente No, es muy enredado para mí. No, lo que pasa es que igual yo ya había trabajado esos ejercicios con los niños, Sí. Entonces es para ya aplicarlos ahí. Ellos ya Bueno, los profe. tienen en diagramación de flujo y todo. Y pues mi pregunta iba a eso, pues si ya lo tienen, es más fácil pasarlo del diagrama al código y listo. Claro. Es Entonces por sería eso. explorar también, aquí el bloque de lógica tiene esas opciones también booleanas para poder incluso hacer negaciones. Entonces su merced simplemente aquí añade, puede utilizar las conjunciones y o las conjunciones o en este caso en términos de programación para resolver eso. Entonces listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Voy a borrar esto y vamos a continuar aquí con nuestro ejemplo. ¿Cómo lo hago o cómo hago esto más sencillo? Simplemente voy a borrar este bloque de código y si ustedes observan aquí hay un más. Cuando yo doy clic al más, aquí simplemente voy a leer el programa.
para siempre, si esta condición se me cumple de temperatura mayor a 37, entonces muestro la cadena, tengo fiebre. Si no, entonces, más fácil. Sin fiebre. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo agregar tantos bloques como quiera, o simplemente aquí añado el más y añado la condición para cuando sea falso. Entonces, aquí me va a evaluar esto. Si esto es verdadero, si toda esta parte es verdadera, entonces ejecuto esta. Pero si esta es falsa, no entro a esta, sino que entro a esta. Y de esa manera ya soluciono el problema de una manera mucho más sencilla. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo 21 grados, evalúo. Si 21 grados es mayor a 37, entonces muestro la cadena, pero como 21 grados no es mayor a 37, muestro la cadena sin fiebre. Y así yo puedo trabajar el tema de condicionales y también puedo, pues esta es la idea de trabajar el tema de la ficha que estamos, las unidades que estamos trabajando en este momento, para que sea más sencillo. Ahí se podrían incluir más opciones, profesor. O sea, por ejemplo, que no tome dos rangos de edad mayor que 37 o menor que 37, sino ahí sí incluir, por ejemplo, para hablar de una hipotermia por debajo de 25 grados, entonces se incluiría ahí de la misma. Sí, señor, tal cual. ¿Qué podría ser? Claro, y mire que esa pregunta también me la hicieron ayer. ¿Qué pasaría si pues tengo otro valor adicional? Claro que sí. Yo incluso puedo darle aquí más. Y entonces si le doy el más, se me habilita una opción adicional para evaluar. Entonces, claro, yo puedo decir, voy a duplicar esto. Y voy a decir, si la temperatura en este caso, para la hipotermia me dice que son 14 grados o 24 grados. O 34 grados. No, es por hablar de un valor, 34. digamos, 34 grados. Listo, vamos a hacer el ejemplo con 34 grados. Entonces voy a evaluar eso. Voy a duplicarlo. Y voy a decir si la temperatura... Voy a evaluar tantas opciones como yo necesite. Entonces, claro, la primera es, si la temperatura es mayor a 37, tengo fiebre. Si no es mayor a 37, vuelvo y evalúo. Entonces digo, si no. Si la temperatura es menor a 34, entonces tengo hipotermia. Pero si ninguna de esas se me cumple, no tengo fiebre. Que sería entonces evaluar los de 35 a 36 grados. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en este caso tengo 21 grados. Y me está diciendo, claro, tengo hipotermia. ¿Qué pasa si tengo exactamente 34 grados? Ponerlo ahí. Claro, en este caso, en 34 grados me dice sin fiebre, porque no se cumple como tal la opción. Aquí, ¿qué me quiere decir esto? 34 no es menor a 34. Entonces, ¿cuál es la única que me queda? Mostrar sin fiebre. Lo mismo me pasaría hasta 37 grados. Me mostraría, porque 37 no es mayor a 37, 37 no es mayor a 34, por lo tanto me queda ¿cuál? Mostrar cadena sin fiebre. Si yo me subo a 38 o a 40, él me dice, tiene fiebre. Entonces yo puedo empezar ahí a añadir tantas condiciones como yo necesite, siempre y cuando en términos de la lógica concuerden los rangos, ¿no? Porque si yo de pronto pongo un rango que se solape con otro rango, él no va a saber qué va a evaluar. En términos del algoritmo, él evalúa el primero que encuentre. Entonces, asimismo, mostraría de pronto un error o un valor que no esperamos. ¿Listo, profe? No sé si resuelvo su pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Listo, profe. Igual esto queda grabado para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan mirar. No hay ningún problema. Otra opción de hacer esto muy rápidamente también es utilizando bucles. Si ustedes observan, yo tengo aquí un bucle que ejecuta una acción mientras una condición sea verdadera o falsa. Entonces, igual, yo puedo decir el bucle mientras, ¿qué quiere decir? Es mientras que la condición que yo tengo acá sea verdadera
o falsa va a ejecutar algo. Entonces voy a hacer la demostración rápida de lo siguiente. Voy a decir entonces, tengo que utilizar el bloque de lógica. Y voy a comparar. Voy a utilizar mi temperatura acá. Y voy a decir entonces que si mi temperatura es mayor a 37, voy a ejecutar, voy a hacerlo de pronto, bueno, aquí rápidamente, voy a decir fiebre. Y vamos a mirar qué pasa. Entonces, claro, en este caso la temperatura es 21. Entonces voy a decir, mientras la temperatura es, en este caso, 21, sea mayor a 37, ¿21 es mayor a 37? No, me devuelve un falso. Como es falso, entonces no me ejecuta acá mostrar fiebre. Voy a subir rápidamente a 39 y automáticamente él me muestra la condición. Es exactamente lo mismo, es trabajar otro tipo de bucle con respecto a la lógica para hacer exactamente la misma programación. Entonces, ahí lo tenemos. 24 grados, ya él no me muestra nada. La diferencia es que aquí estoy metiendo un bucle o un ciclo en otro ciclo. Básicamente para siempre es un ciclo, que siempre se va a repetir, mientras que la tarjeta esté encendida. El mientras es otro tipo de bucle, pero es un tipo de bucle condicionado. ¿A qué? A que la temperatura sea aquí, en este caso, mayor a 37. Ese es otro modo de hacer fácil. Si yo quiero evaluar más condiciones, en este caso tendría que volver a poner acá otro bucle. Por ejemplo, aquí mientras que la temperatura sea menor a 37, que sería hacer el mismo código de ahorita, sin fiebre, y vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, en este caso, 21 grados es menor a 37, evalúo entonces este pedazo de código, me dice sin fiebre, me meto a 41 grados, y él me dice tiene fiebre, o fiebre en este caso. Es otra manera de hacer el mismo código, con el mismo objetivo, pero pues utilizando bloques diferentes. ¿Hasta ahí qué les parece, profesor? Excelente. Muy bien. Bueno, listo. Entonces ahora tengo un reto para ustedes. Hacerlo de manera rápida. Voy a también aquí a cambiar. Y tengo un reto para ustedes. Alguien de ustedes que se anime a compartir su pantalla y pueda crear un programa que nos muestre una carita feliz si la temperatura es mayor a 25 o una carita triste si es menor a 25. Entonces, ¿quién se anima? Todos al tiempo, no, profes, por favor. Profe, y si nos das no sé, unos minuticos mientras que intentamos probarlo y ahí sí la compartimos, es que ninguno queremos cerrar. No, profes, digamos que la idea es precisamente si hay errores, irlos corrigiendo. Ese es un trabajo Entonces yo. más interesante. Listo, profe. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla, permítame un segundito, para que su merced pueda compartir la suya, y lo vamos trabajando, o sea, no hay ningún problema, estamos aprendiendo todos. Pero permítame un momento porque estoy conectado desde el celular y estoy haciendo la programación en el computador, pero entonces no había abierto Zoom en el computador. Ah, tranquilo, profe, listo. Mientras tanto, yo puedo hacer una... Profe, ¿nos puede compartir el reto, la imagen del reto? Claro que sí. Lo que Sí, es señor. lógica, yo veo que en comparación está una que compara con igual y una que Entonces, compara con desplegar igual. una carita feliz si la temperatura es mayor a 25 y una carita triste si la temperatura es menor a 25. Ese es nuestro reto. La idea es después de este ejercicio, de pronto programar este en la tarjeta y mirar cómo funciona, cómo nos va con
con la tarjeta ya programada. Sí. No puedo compartir más fácilmente el código, pues yo ya hice uno. Profe, ¿lo puedo compartir? Ya lo simulé. Bueno, pues la profe Angélica me indicó de primeras. Tú creo que enviaste algo al chat, ¿verdad? Ya lo envío nuevamente. Es que ese era el otro. Era una forma de hacer el de temperatura de 30. Ok, listo. Listo. Entonces, Ya espérame a está. ver. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente para que nos quede más sencillo. Ahí ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Listo, entonces la profe nos compartió este, ¿verdad? Vamos a mirarlo. Sino que yo te estaba haciendo la pregunta, era de lógica, que yo veo en lógica dos comparaciones, ¿sí? Y una me sale con el igual y el otro con el mayor que, pero no veo la diferencia entre las dos. ¿Tienen alguna diferencia? Entre el igual y el mayor que, en términos de la lógica, pues como depende de lo que esté comparando. No, es que yo saqué digamos que yo saqué los bloquecitos y los miré, y en los Sí. dos contienen lo mismo. Ah, o sea, tú te refieres acá a que yo miro estos bloques que tengo Esos acá. dos, sí, Es señor, correcto. esos dos. Sí, Y no, tienen lo mismo, o tienen sí, alguna diferencia no. potencial. Son exactamente igualiticos. Lo que pasa es que tal vez ellos pensaron en mostrar las opciones mostrando aquí el igual y el menor para de pronto establecer ahí, pero son exactamente los mismos bloques, profe. Ok. Son Listo, exactamente los gracias. mismos. Listo, vamos a evaluar entonces este código que nos envía la profe. Dice que tengo 39 grados, entonces tengo carita triste. Y si tengo 17 grados o menor a 25, tengo carita feliz. Entonces, si yo miro, ¿cumplo con el objetivo? Ay, no, que va al contrario. Correcto, que va al contrario. Aquí lo fácil es que podemos Sí, decir, que va al contrario. vamos a hacer esta Ya, simple cambia el cambio signo aquí y ya. y ya de esa manera, entonces si tengo mayor a 25 estoy feliz y si tengo menor a 19, perdón, menor a 25 estoy triste. Estoy triste. Sí, Listo, señor. entonces, Estará profe, al contrario el signo. sí señora, muchas gracias, profe. A la profe Aide me pregunta si la sesión es grabada. Sí, señora, la sesión está siendo grabada para poder compartir, claro que sí. Yo quiero en este momento mostrarles a ustedes cómo vamos a hacer la programación de la tarjeta y aprovechando este ejercicio. Entonces, simplemente conecto, estoy mostrando mi cámara, conecto al puerto USB de la tarjeta, que está acá, el cable. Y simplemente lo conecto a USB. Entonces, ustedes observarán acá que apenas yo conecte la tarjeta en el computador, ella me va a aparecer como si fuese una memoria USB, simplemente acá, y se llama Microbit. Entonces viene con un espacio de 63.9 megabytes y están disponibles. ¿Cómo programo yo la tarjeta? Es extremadamente sencillo. Voy a cambiar, profes, aquí este 25, que era el del reto, voy a ponerlo en 32 grados. ¿Por qué? Generalmente la temperatura del sensor de la Microbit, del procesador de la Microbit está en 32 grados. Entonces voy a hacer un pequeño cambio ahí para mirar si de pronto podemos establecer, voy a poner 33, para de pronto si podemos establecer el cambio, que se nos vea el cambio reflejado en la Microbit. ¿Listo? Entonces aquí simplemente lo que yo hago es lo siguiente. Le doy clic en descargar, en el botón que yo tengo acá, y él me va a descargar un archivito en .exe.
Entonces aquí se dice microbit temperatura angélica. Voy a buscar mi microbit que está acá y simplemente le doy guardar. Automáticamente el programa que hace, descarga el archivo en la tarjeta y la empieza a programar. Entonces yo le voy a conectar aquí en cámara estoy mostrando el kit de pilas con el que viene la tarjeta. Simplemente yo la conecto. En mi cámara estoy mostrando profes. ¿Si lo observan? Ahí está la microbit. Está triste. Voy a poner mi Sí. dedito encima a ver si de pronto calentara 1 grado por lo menos. A ver si lo logramos. Y si sí, entonces la tarjeta debería ponerse feliz. Vamos a ver si lo logramos. No lo hemos logrado. Es mayor a 33. Ahí lo ven, que alcanzó a ponerse Sí. Sí, cambio. Sí, sí, feliz un poquito. sí. Creo que no voy a lograr aumentar mi temperatura. Vamos a ver. Ahí, Ya cambió. Sí, listo, ahí ya. cambió. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, el sensor como está incorporado en el procesador es un poquito complicado trabajarlo, pero de esa manera nosotros podemos hacer la demostración. Ahí ya se puso triste. Entonces, si vuelvo de pronto a poner acá el dedito, es que ahí se demora un poquitico. Pero sí se ve el cambio. Es decir, el código funciona. Apenas con un cambio un poquitico más o menos de 1 grado. Entonces, claro, más o menos la temperatura por defecto de la tarjeta es esa, 32 grados, 31 o 32 grados, dependiendo, digamos, lo que esté, como esté también la temperatura ambiente. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer nosotros es, ahí ya más o menos, hace el cambio. Entonces, ese es como tal el trabajo. De pronto, lo que podemos nosotros hacer en este caso, para hacer una demostración un poquito diferente, voy a permitirme borrar esto por completo y quiero hacerles una demostración muy rápida de cómo sería trabajar los botones. Creo que este lo hicimos. Entonces voy a decir que si presiono el botón A, voy a mostrar la carita feliz. Y si presiono el botón B, o el pin, perdón, aquí es el pin 0. Si oprimo el botón B, voy a mostrar una carita triste. Entonces, ¿dónde está la carita triste? Acá. Entonces, ya tengo mi código hecho. Hasta ahí, normal. Yo lo voy a comprobar en el simulador. Si oprimo la A, me muestra la carita feliz. Y si oprimo el B, me muestra la carita triste. Ese código es súper sencillo para demostrar a ustedes cómo se trabajan los botones. Voy a descargar. Profe Angélica, levantaste la mano. Sí, ahí tengo una pregunta. Digamos que él puede utilizar como el lugar de trabajo donde quiera. ¿Eso toma algún orden en el momento de hacer una ejecución? Porque yo veo que tú pones uno a la derecha, otro a la izquierda. No lleva la secuencia como de un algoritmo. Entonces, ¿eso tiene alguna prioridad En este caso, digamos que al no. ejecutarse? Sí, no. Y te entiendo muy bien la pregunta, pero no. ¿Qué pasa? Como son bloques separados, básicamente se trabajan como si fuesen funciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo veríamos en una ficha mucho más adelante, pero es el hecho de yo poder programar funciones. Cuando yo programo funciones dentro del código, yo las puedo, independientemente de donde estén, yo puedo llamar a esas funciones y ejecutar el código que se encuentre dentro de esas funciones. Ah, bueno. Pero Gracias. sí sería un concepto un poquito mucho más adelante, que de pronto no se trabaja acá precisamente porque es un poquito más complejo. Pero básicamente presionar el botón A o presionar el botón B o los bloques que son grandes son funciones que vienen incorporadas ya dentro del código, entonces se trabajan de maneras, digamos, aparte como tal dentro del código, entonces yo las puedo llamar en el momento en que lo necesite. La profe Angélica del Pilar acaba de levantar la mano. Y la profe Aura. Ya, esa era mi pregunta. Esa era, espera, perdón.
Profe, esa forma, esos dos bloques se podrían utilizar para la del invernadero, que hay dos variables, que es temperatura y humedad. ¿O cómo se podría Pero es que hacer la del taller? para el invernadero estamos trabajando los pines. Ah, Sí, entonces vamos a es que hacer lo no, siguiente. no. Voy a programar esta tarjeta para hacerles la demostración. Entonces simplemente descargamos el software a la tarjeta, pero entonces aquí tengo un problema. Voy a volverlo a descargar porque no tenía la tarjeta conectada. Entonces voy a descargarlo nuevamente aquí en la Microbit. Lo voy a guardar. Ella toma más o menos unos 5 a 10 segundos programándose, dependiendo como tal del tamaño también del archivo programado. Entonces aquí les voy a mostrar en cámara qué pasa si oprimo el botón. En este momento pues no he oprimido ningún botón. Entonces voy a oprimir este. Me muestra la carita feliz, que es el A. Y si oprimo el B, me muestra la carita triste. ¿Listo, profes? Entonces, esa es una manera de hacer un código muy sencillo que me permite en general ya interactuar con la tarjeta física. Y pues, como les he indicado siempre, todo lo que yo programe en el simulador, desde que funcione en el simulador, con toda la certeza también va a funcionar ya en la tarjeta programada. La profe me pregunta el tema del invernadero, ¿verdad? En el tema del invernadero nosotros estamos trabajando una entrada que es con los pines. Aquí tengo la ficha. Entonces está por acá en la unidad 2. Esa es una actividad que está acá, ¿verdad, profe? La que tú me indicas. ¿O es una actividad que tú tienes? No, señor, está en el taller, está en la última parte, pero ya en el taller que hay que enviar. Ah, ok, en el taller. Sí, ¿qué pasa? Ahí lo que estamos trabajando es los pines como tal. Entonces, ¿cómo funcionan los pines en la tarjeta? Para que lo veamos en la simulación, porque pues la idea es verlo en la simulación. Si ustedes observan, cuando yo añado este bloque acá, que es al presionarse el pin 0, en el pin 0 se me aparece un cerito. ¿Cómo simulo yo lo que haga en el pin 0? Aquí yo simplemente subo o bajo el pin y él me marca unos números. Esos números están traducidos a binario. Entonces, por ejemplo, 0 sería 0 binario y el 1023 sería un número binario de aproximadamente 10 números entre unos y ceros. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí otro ejercicio y entonces voy a hacerlo no al presionarse el pin 0, sino al presionarse el pin 1. Entonces ya voy a trabajar estos dos. Y aquí cuando termine se me va a aparecer un cerito, porque pues está marcando 0. Y para hacer la demostración vamos a hacer lo mismo con las caritas. Entonces voy aquí a trabajar la carita triste, perdón, la carita feliz. Y acá voy a trabajar la carita triste. Y observemos lo que pasa. Entonces, si yo presiono el pin 0 y le doy un valor cualquiera, por ejemplo 300, él me va a mostrar la carita triste, feliz. ¿Por qué? Porque en este caso el 300 es mayor a 0, es decir, tiene más relevancia. Si yo aquí también hago, por ejemplo, este ejercicio, a ver, entonces, en este caso el pin 1 tiene un valor más grande al pin 0 y me muestra una carita triste. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de trabajar los pines con respecto a lo que se está tratando de trabajar en el taller para este ejercicio. En la vida real, ¿cómo pasaría? Simplemente, permítanme. ¿Me siguen viendo, profe? Sí. Aló, aló.
Profes, qué pena con ustedes, ¿ya me ven? Ya. Ay, güey, qué pena con ustedes. Sí, señor. Ok, qué pena con ustedes. Ya volví, ya vamos a terminar. Entonces, como les indicaba, no sé en qué parte de pronto me quedé. Cuando comenzó a hablar de los pines. De los pines, listo. No, entonces lo que les quiero mostrar es acá, vamos a hacerlo de la siguiente manera, es de pronto cómo funciona. Profe, una sugerencia. Sí, señor. Pues no sé, a mí me ha funcionado con mis chicos porque también me ha pasado con frecuencia que el computador me saca de la reunión de Zoom. Entonces normalmente me conecto por el celular para trabajar el audio y con el computador para hacerles la presentación. Entonces, si me llega a fallar el computador, bueno chicos, tranquilos, aquí estoy, ya voy a recuperar el problema con el computador, no se preocupen, seguimos en clase, no se vayan a ir, Ok. ¿sí? Y funciona mucho para que los estudiantes como que sientan, ah, no se fue el profesor, sino que algo pasó, no me está mostrando, pero ahí está. Ahí está. Listo, profe. Con todo gusto voy a tomar esa recomendación porque sí, no sé por qué hoy me está fallando bastante. Ayer no tuve ningún problema, pero listo, profe. Muchas gracias. Entonces, bien, vamos a hacer esta última demostración, profes. Vamos a descargar el programa que acabamos de hacer a la Microbit, pero esta vez trabajando pin 0 y pin 1. Vamos a ver qué pasa. La idea de la programación acá es muy sencilla. Ya cuando tengo el programa listo, simplemente entonces voy, busco mi Microbit, la guardo. Espero un tiempito a que ella de pronto me termine de programar. Listo. Y ya les muestro. Entonces, por ejemplo, estoy mostrando en pantalla, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Como estoy utilizando los pines, tengo que utilizar el pin que dice GND, porque es la puesta a tierra, la masa. Y voy a presionar el botón 0 y vamos a ver qué pasa. A ver si funciona. Entonces, ahí estoy mostrando la carita feliz. ¿Eso qué quiere decir? Que yo detecté como tal que oprimí el botón, el pin 0, solo con tocarlo. Y vamos a ver con el pin 1, acá. A ver. De pronto. Entonces ahí, al tocar el pin 1, simplemente lo que hice fue cambiar ya la condición. Tal vez aquí se demora porque es que no tengo, o sea, la idea en este caso no es utilizar cables, no es utilizar, incluso ustedes pueden ver en algunos casos ejercicios en los que trabajan frutas. Entonces es muy chistoso porque se trabajan frutas para poder hacer el ejercicio. Tal vez tengo los dedos con sudor. Pero si lo observan, profes, simplemente con tocar, ahí ya tengo como tal la medida. ¿Listo, profes? Sí, sí. Entonces, pues, profes, eso era la demostración con la Microbit. No sé si tengamos dudas, si tengamos preguntas, qué les parece hasta el momento el trabajo. Pues la idea es que no nos enredemos mucho, sino que simplemente vayamos en términos generales mirando pues ese tipo de cositas. Una relación de $1 para programas de $3. Buenas noches, profe. Sí, señora, profe, con gusto. Profe, lo que pasa es que en el momento en que usted estaba explicando lo de los pines, se distorsionó un poco el sonido y la verdad no entendí si tiene relevancia o no cuando en el pin 0 usted asignó el número 600 y en el pin 1 el número 200. Correcto. ¿Qué sucede? Cuando yo programo los pines en general me están midiendo es con qué intensidad les está llegando o no una señal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago la simulación, si lo que yo acá, es que ¿qué pasa? Los pines funcionan en general como pines análogos o pines digitales.
Cuando yo hablo de un pin digital es porque está oprimido o no, como en el caso de los botones, el A y el B, o sea, sería un verdadero o un falso. Si el botón A está oprimido, es un verdadero. Si el botón A no está oprimido, sería un falso. En el caso de los pines, es mirar de pronto cuál de los dos tiene mayor, en este caso, sensibilidad al tacto. Entonces, ¿qué pasa? En la simulación, la sensibilidad al tacto él la detecta ya internamente como un número. Entonces él puede decir, no, mi sensibilidad al tacto o a lo que estoy recibiendo en este caso es 333, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando yo hago esa apreciación, él me tiene que evaluar cuál de los pines en general están, en este caso, con mayor relevancia. Entonces, por ejemplo, si la sensibilidad en ese momento del pin es mayor, en este caso, a la del pin 0, la del pin 1 con respecto a la del pin 0, él me muestra lo que haya en el pin 1. Pero si la sensibilidad sería inversa, entonces él tendría que mostrarme esa diferencia. Por eso, digamos que una de las tareas en el taller es precisamente con el invernadero. ¿Por qué? Porque con esa sensibilidad se está midiendo hasta qué punto está húmedo o no el ambiente. Entonces, esa sería una forma de medir esa sensibilidad. Y que si ustedes se dan cuenta va desde 0 hasta más o menos 1024, ok, 1023. Esos pines son resistencias variables según el tipo de sensor que tenga. No son resistencias. Digamos que internamente ellos sí tienen un tipo de resistencia que les ayuda a medir esa sensibilidad. Pero en general, lo que ellos miden cuando estamos haciéndole tacto es corriente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es necesario que cuando yo esté trabajando en la tarjeta física, yo referencie lo que esté haciendo con el pin de tierra, que es el pin GND. Si yo no hago eso, no voy a tener variaciones porque no tengo referencia. O sea, lo que tengo que hacer es cerrar el circuito y es lo que mide es ahí la sensibilidad en términos de corriente. Entonces voy a hacer aquí la prueba. Y digo, por ejemplo, si toco acá. Ahí sí, porque mi cuerpo está cerrando el circuito. Pero si lo pongo acá, que es en el pin 1, entonces ahí él ya hace el cambio. Pero si yo no tocara el tierra, nunca obtendría un cambio, en ningún caso, porque no estoy cerrando el circuito. Entonces lo que él está sensando es una corriente. Él me está en este momento pasando una corriente por mi cuerpo y la está sensando. Que estoy acá con sudor, pero ahí ya está listo. Esa tarjeta no molesta con la estática, que normalmente los procesadores y todo eso que está, pues se pueden dañar por la estática del cuerpo de uno. Esa no es muy sensible a la estática. Digamos que tiene sus limitaciones, claro, pues digamos que en términos de la construcción de su electrónica, pero en términos de las pruebas que nosotros hemos hecho ha funcionado muy bien. En realidad ha funcionado muy bien. Y pues digamos que en general la idea es que siempre que se trabajen ya temas así relacionados de pronto con electrónica y los pines, etcétera, lo que se puede hacer es de pronto una muy buena interconexión entre los elementos y de esa manera de pronto eliminar interferencias por estática. Yo, por ejemplo, quiero mostrarles acá rápidamente un ejercicio que se hizo. O sea, si está todavía aquí al inicio. Y es que hicieron el banana keyboard. Está cargando. ¿Qué hicieron con ese ejercicio? Si ustedes lo miran ya cuando tengan de pronto su tiempo, ellos tomaron bananitos y con los bananitos lo que hicieron fue un teclado con sonido. Entonces es muy interesante porque simplemente con la microbit utilizaron, ustedes ven acá, caimanes que conectaron a las bananas o a las naranjas y cada una de ellas al tocarlas reproduce un sonido. Entonces aquí ustedes cómo lo ven. Pueden ver las actividades, simplemente ven el código. El código es muy sencillo, simplemente para cada pin lo que yo hago es programar un
un tono con las opciones de música y estamos un poquito lentos con mi internet. Pero aquí lo tengo. Entonces, al presionar el pin 1, entonces simplemente repito por 4 veces un sonido que ellos ya han establecido acá. Entonces, por ejemplo, igual al iniciar establezco un sonido que es la medio, etcétera, etcétera. O sea, hacen un trabajo. Ustedes pueden ver estos desarrollos que ya han hecho ellos. Ahí súper chévere. Quiero mirar si hay un video. Yo había visto un video, pero no lo veo acá. Entonces es muy chistoso porque simplemente con el uso de bananos, con el uso de frutas, con elementos, ellos hacían ahí un ejercicio en el que simplemente, aquí está. Vamos a verlo, si me permiten. All right, new assignment. Let's see. They want me to design the next launch interface for their rocket, Ellos but ahí they don't. explican cómo funciona Here el is an example término of a de real circuit transferencia de that works energía, much like our cómo water se va analogy. circuito. Electricity flows out of pin Al 0. final, It's 0. If so, ellos bam, utilizan las we'll launch the frutas rocket. y vamos a mirar acá. One hand, make sure you are touching the metal part of the clip that's connected to ground. With your other hand, touch the orange. 3, 2, 1, blast off. Entonces, If you want to make your own button, you're not Entonces, limited to simplemente just estoy round al citrus tocar fruit. la Try naranja, apples, but if you complete the circuit, o al I tocar, just bueno, need to al nail this cerrar el button circuito, contraption to those porque es spaces before. básicamente eso, al I'm cerrar all el set. circuito, I hope this is giving you an idea of ejecuta how una you acción en la micro. Entonces es muy chévere, porque yo los invito a que miren todos como estos tutoriales que hay en línea y ahí hay cosas muy chéveres. Aquí de pronto lo único complicado es conectar el parlantico, pero pues se pueden utilizar audífonos, se pueden utilizar esas cositas para que ustedes los puedan explorar también. Entonces, profe, no sé si tengan más preguntas. Profe, pero bueno, es un poquito saliéndonos de esta unidad 2 y volviendo a la una que recordé hasta ahora. Hay digamos que en la ficha nos dicen que colocar nuestro nombre con un texto emitiendo como un mensaje con unos condicionales, o sea que las vocales duran cierto tiempo, las consonantes otro tiempo, y pues digamos que dentro de la misma ficha se hablaban de los bucles y de las operaciones booleanas. Entonces quería saber si de pronto, pues yo realicé el ejercicio, pero muy básico, con lo que ya conocíamos de lo básico, o sea, colocando, digamos que los LEDs y una pausa, los LEDs y una pausa así, pero pues obviamente me quedó larguísimo y yo me quedé con la duda de pronto si había una manera más resumida de hacerlo, pues quería traerlo a colación. Sí, profe, de hecho ese ejercicio está pensado para eso. Queda muy largo porque es la idea de que se vaya mostrando cada una de las letras. Es algo así como el código Morse. Entonces es la idea de poder decir, listo, yo les estoy mostrando aquí unas cositas, ustedes tienen el alfabeto al otro lado traducido, digamos, a lo que en este caso estamos trabajando con esos códigos, y es poder mirar si al otro lado llega bien el mensaje o no. Claro, queda larguísimo, muy largo, pero es la idea precisamente para empezar a trabajar muy bien todos los bloques, que se vea, digamos, de la manera más organizada posible, y de poder mirar después si se puede o no hacer más simplificado. Si se pudiera hacer más simplificado, por ejemplo, una manera, ¿cuál sería? Asignarle a cada pin una letra. Entonces ustedes, pues en la tarjeta ustedes observan que ella tiene aproximadamente 20 pines. Entonces, pues no nos alcanzaría de pronto todos, pero sí yo puedo asignarle a cada pin una letra, pero entonces ya tendría yo que establecer con cada pin cuál letra es, y qué significa, el tema, por ejemplo, el numeral para dar inicio y para dar final al mensaje. Entonces es la idea de trabajar el código Morse, eh, o bueno, un paralelo al código Morse, pero basado en un ejercicio de eso. Pero sí, profe, queda muy largo, eso sí es totalmente cierto. Listo, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. La profe Angélica, vi que alguien de pronto había levantado la mano. ¿Listo, profes? Entonces,
Entonces, no sé si ya no hay más preguntas, profes, pues les agradezco muchísimo por su tiempo, por la dedicación. Salieron muchísimas preguntas y en realidad pues me alegra mucho que salgan tantas preguntas porque pues quiere decir que sí estamos involucrados con el proceso, que estamos aprendiendo mucho, que a partir de precisamente resolver estas preguntas, la idea es que salgan muchas más preguntas, pero que se resuelvan las principales. No sé si tengan algo más para de pronto contarnos, para que resolvamos de una vez, y pues les agradezco mucho. Aló, aló, aló. Aló, aló, profes, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor, profe. Listo, profes, pues no sé si me escucharon lo anterior. Les quería preguntar entonces si tenemos más preguntas, si tenemos más dudas, si hay algo más de pronto que queramos resolver, compartir. No, señor, muchas gracias. No, señor. Gracias. Excelente, pues entonces espero verlos en nuestra próxima sesión de la próxima semana. Igual pueden comentarnos cualquier cosa en el grupo, ahí estoy súper pendiente de lo que necesiten. Espero haber resuelto todas sus dudas y que ojalá les haya generado muchas más preguntas para que puedan entonces seguir en el proceso de descubrir la plataforma, lo que es la Microbit y todas sus ventajas. Pues. Muchísimas gracias. Profe, un favor. Con mucho gusto, profe. Sí, puedes por favor compartir el link de la grabación para poderla ver. Es que yo me quedé sin internet y pues hasta ahorita me pude volver a conectar, entonces me perdí de una gran explicación para poderla ver. Sí, señora, claro que sí, con mucho gusto. Yo apenas haga esto, es que los links se demoran siempre en generarse y pues digamos, como yo los subo a YouTube, entonces se demora en un proceso, pero apenas ya los tenga listos, así como los de la sesión anterior, yo los comparto para que ustedes los puedan ver. Listo, profe, gracias, mi amable. Listo, profe. Que estén muy bien. Dice la profe Adriana que seguirá jugando. Claro, eso pueden ahí explorar muchísimas cosas. Súper chévere. Y cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo, profes. Que tengan feliz noche y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Con gusto, profe. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Estén muy bien. Gracias, profe. Muy amable. Feliz noche. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, profe. Feliz tarde, feliz noche. Hasta luego. Gracias. Feliz noche.